Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Cámara de Comercio de Valencia, en este caso sobre oportunidades de negocio en Guatemala. En este sentido, se va a analizar a lo largo del webinar las características de Guatemala como motor de la economía de Centroamérica y las oportunidades que ofrece. Para ello, tenemos el placer de contar en el programa de esta mañana, en primer lugar, con la doña María Dolores Parra, directora general de internacionalización de la Generalitat Valenciana. También tenemos el placer de contar con la excelentísima señora embajadora de Guatemala en España, doña Mónica Bolaños. Y una vez que hayamos hecho las presentaciones, pues pasamos directamente al desarrollo de lo que es el programa. Para ello contamos con la experiencia, lógicamente, del señor consejero comercial de Guatemala en España, don Carlos Medrano, que va a hablar sobre Guatemala como destino lleno de oportunidades de comercio y de inversión. Va a hacer una exposición amplia sobre estas oportunidades. Y para finalizar, vamos a tener la oportunidad de contar con don Carlos Morales, que es el responsable de la Oficina de Representación de CaixaBank de Colombia, que actúa también sobre Guatemala y va a hablar fundamentalmente de la financiación de las operaciones comerciales corrientes en Guatemala. Creemos que es un programa muy completo. Simplemente también excuso la presencia de mi presidente, que estaba previsto inicialmente en este programa, pero ha venido el ministro y tenía una reunión a las 11 de la mañana. Si puede, a lo largo de la mañana de esta webinar se incorporará. Y ya sin más, pues espero que sea realmente interesante para que ustedes tomen decisiones en relación con este mercado sobre las oportunidades de negocio en Guatemala. Y sin más, te doy la palabra a doña María Dolores Parra, directora general de internacionalización de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias. Muy buen día, muy buenos días. Excelentísima embajadora de Guatemala en España, doña Mónica Bolaños. Bueno, bienvenida virtualmente a nuestra comunidad, a la Comunitat Valenciana. Espero que en breve pueda visitarnos por fin de forma presencial y darle a conocer pues, realmente qué es lo que somos, ¿no? Y la hospitalidad que nos caracteriza. Vicente Monpó, director del área de internacionalización de la Cámara de Comercio de Valencia. También saludar al estimado consejero comercial de Inversiones y Turismo de la Embajada, don Carlos Medrano. También a Ernesto Bonet, al cónsul de Valencia, de Guatemala. Y también saludar a nuestro ponente, a don Carlos Morales de CaixaBank. Y, por supuesto, a las empresas que hoy habéis querido estar aquí presentes y conocer un poquito más un país que, pues bueno, que igual nos queda más desconocido para nuestras empresas, para las empresas valencianas y las españolas, y por eso en el primer minuto, cuando la embajada se acercó a la consellería a contarnos pues, que estaban interesados, ¿no? en dar a conocer las oportunidades que tanto Guatemala representa para las empresas valencianas como a la inversa, pues no dudamos ni un minuto en que apoyarnos, ¿no? en la Cámara de Comercio de Valencia para que esta jornada fuese posible. Yo creo que es importante dar a conocer qué oportunidades existen, tanto aquí en la comunidad como en Guatemala, y por supuesto aquellas empresas que estéis después interesadas en tener más información, pues tanto por parte de la Embajada como a través de la Cámara de Comercio, como a través de IBACE, de la Consellería de Economía Sostenible, pues aquí estamos para lo que podáis necesitar. Así que yo ya doy paso a la excelentísima embajadora de Guatemala en España, doña Mónica, y de verdad agradecer pues el interés que ha mostrado en acercarse y en dar a conocer su país aquí hoy en la Comunitat Valenciana. Doña Mónica, cuando quiera. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Don Vicente Monpó, del Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Valencia. Querida María Dolores Parra, directora general de internacionalización de la Generalitat Valenciana. A mi querido cónsul honorario de Guatemala en Valencia, excelentísimo Ernesto Bonet. Señor Carlos Morales, buenos días. Lo estamos haciendo madrugar y muchas gracias por acompañarnos desde Colombia, CaixaBank.
a todos mis colegas que nos acompañan y, por supuesto, a todos los representantes del sector empresarial de la Comunidad de Valencia. Muy buenos días. Me es grato saludarlos y darles la bienvenida, la cordial bienvenida a participar el día de hoy en este encuentro empresarial. Guatemala, un destino lleno de oportunidades comerciales y de inversión. La Embajada de Guatemala en España está muy complacida de compartir con ustedes este espacio, ya que estamos muy interesados en continuar tendiendo puentes y estrechando lazos con el objetivo de potenciar e impulsar el desarrollo de nuestro país. El compromiso de Guatemala está dirigido hacia el mejoramiento continuo, enfocado en fomentar iniciativas que promuevan localmente la competitividad y mejoren la calidad de vida en el país, y a transformar a Guatemala en una plataforma competitiva para el mercado mundial de negocios. Este tipo de eventos fortalecen nuestras relaciones bilaterales, la cooperación y la armonía entre ambos países. Y estoy segura que sentará las bases para aumentar un intercambio comercial y de inversión que en este momento tanto demandan nuestras economías. Los años 2020 y 2021 han sido complicados para muchos sectores productivos a nivel global. No obstante, pese a los desafíos, hoy queremos presentarles a los empresarios de la Comunidad Valenciana que Guatemala es un destino de grandes oportunidades, mucho potencial y de apertura para la consolidación de mercados a nivel internacional. Nuestro mensaje ha sido claro: Guatemala no se detiene, y el gobierno del presidente Alejandro Yamatei está comprometido con el desarrollo, la innovación y la construcción de bases sólidas para que el mundo conozca todas nuestras ventajas, las ventajas competitivas de nuestro país, incluyendo su joven talento humano y muy productivo. Nuestra estrategia de acción de diplomacia comercial, ejecutada por la Red de Consejeros Comerciales para la Atracción de Inversión Extranjera Directa, posiciona a España como un socio prioritario, y por supuesto la Comunidad Valenciana es una pieza clave en el desarrollo de estos negocios. Hoy por hoy hablamos de un intercambio comercial con España que supera los 472 millones de dólares, con grandes oportunidades para sectores como los aceites comestibles, las carnes, el pescado, moluscos, café, manufacturas de metal, plásticos, madera, entre otros. Guatemala tiene mucho que ofrecer y nuestra oferta exportable es muy valiosa en términos de calidad y competitividad. Y estamos convencidos que podemos aumentar ese comercio de bienes y servicios. Por su parte, España es un socio proveedor de grandes cadenas de valor de productos únicos como maquinarias y aparatos eléctricos, farmacéutico, vestuario, químicos, cosméticos y derivados del petróleo, entre otros productos. Hoy en día, España ocupa uno de los primeros lugares como socio en materia de inversión extranjera directa. Durante la última década, la industria de manufacturas, el comercio de vehículos, la industria logística, las telecomunicaciones, el desarrollo de energías renovables y la construcción se han vuelto el incentivo de inversión de toda nuestra región. Sectores en los cuales Guatemala es líder y busca potencializar más aún a través de su Política Nacional de Competitividad 2018-2032, la cual prioriza la creación y el desarrollo de 11 clústeres ubicados estratégicamente en todo el país para mejorar la competitividad e incrementar la productividad nacional, generando un crecimiento económico inclusivo, acelerado y sostenible. La ejecución de esta Política Nacional de Competitividad le permite a Guatemala fomentar el desarrollo económico de nuevos sectores, aprovechar al máximo su ubicación geográfica, que para muchos inversionistas es estratégica, por su cercanía con mercados tan importantes como Estados Unidos, México, el resto de países centroamericanos y el Caribe, con acceso y opciones logísticas en los dos océanos, Atlántico y Pacífico, además de su red portuaria y conectividad aérea. Nos permite también ofrecer al mundo el talento humano y capacidad productiva, estabilidad macroeconómica y política, y todo esto sustentado en la Ley de Inversión Extranjera Directa y la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, entre otro cúmulo de leyes que Guatemala ha desarrollado para ser un país más atractivo ante todos aquellos empresarios que buscan un destino que cuide, valore y potencialice sus inversiones fuera de su país de origen.
Guatemala, a través de los diferentes tratados y acuerdos comerciales firmados con varios países, ha continuado trabajando para garantizar las condiciones necesarias para la atracción de inversiones y un entorno macroeconómico favorable que ha sido impulsado gracias al trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado guatemalteco. Es por ello que más empresas y más sectores están encontrando mayores y mejores oportunidades, sobre todo ven a Guatemala como un aliado a largo plazo que les permite seguir proyectando crecimiento y expansión de sus empresas, así como la rentabilidad de sus inversiones. Quiero expresar mi satisfacción de que la Embajada de Guatemala en España esté estrechando lazos con instituciones con visión de crecimiento y desarrollo económico como las que hoy nos acompañan. En este sentido, quiero invitarlos a fijar su mirada en Guatemala y que trabajemos con un único objetivo: potencializar las oportunidades de negocios y la reactivación económica de nuestros países y comunidades. Para terminar, y no me queda más que agradecerles por su amable atención, por estar aquí con nosotros hoy, por darnos su tiempo, y les deseamos muchos éxitos. Espero visitarlos, esperamos con Carlos Medrano visitarlos pronto y quedamos a las órdenes. Ahora le doy la palabra a Carlos Medrano Galicia, consejero comercial de Inversión y Turismo de la Embajada de Guatemala en España. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, autoridades de la Cámara de Comercio de Valencia. Muchísimas gracias por el espacio, y a los demás empresarios y personas que se han interesado en Guatemala como un destino de oportunidades de comercio e inversión. El día de hoy la intención es pues podernos acercar un poco más a ustedes, poderles trasladar todas las bondades que Guatemala tiene como un destino para generar negocios y como un destino de producción y relocalización para las industrias valencianas. Me voy a permitir compartirles un pequeño video. Por temas técnicos no logramos hacer que el video pues sonara, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de poderles dar una pincelada y una muestra gráfica de lo que es Guatemala y de qué es lo que estamos construyendo como gobierno, como sociedad civil y como sector empresarial. Bueno, me gustaría únicamente confirmar que efectivamente puedan ver mi presentación. Si alguien me podría validar. Tranquilo, se ve perfectamente ahora ya en modo pantalla completa, así que adelante, sí. Perfecto. Le reitero una disculpa.
Por un tema técnico fue que no pudimos lograr conectar el audio del video, pero ¿cuál era mi intención? Que ustedes pudieran ver que Guatemala es una ciudad moderna, que es un país que está apostando por la industria, el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación, y está pues buscando socios importantes, socios estratégicos, y precisamente el día de hoy eso era la intención principal de poder pues contactar con la comunidad valenciana. Sabemos de la importancia y del peso que como comunidad tienen en la economía de España, y estamos seguros de que las alianzas que podríamos formar a mediano y largo plazo de cara a la reactivación económica serían de muchísimo potencial. Dicho esto, pues como les había dicho en un principio, les compartiré una presentación general de Guatemala, en la que pretendo mostrar diferentes oportunidades, el contexto macroeconómico de Guatemala y de la región, del peso de lo que significa Guatemala a nivel de Centroamérica, y como un socio tanto para mercados como Estados Unidos, como México y el Caribe, ¿sí? Dicho esto, un marco general de Guatemala. Como bien saben, Guatemala está posicionado entre el Océano Atlántico y Pacífico, en Centroamérica, con una extensión territorial alrededor de los 108,000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Tenemos como moneda el quetzal, que ustedes podrían equiparar con un euro en una tasa de cambio alrededor de 1 por 9,940. En materia macroeconómica, ¿cuál es el peso que tiene Guatemala a nivel regional? Primero, Guatemala es un país que históricamente ha tenido un crecimiento constante que varía entre los 2 y 3.8, 3.9% de manera interanual. Hasta antes del COVID, 2018-2019, 3.8% era nuestra media, con un PIB general que supera los 77,000 millones de dólares y un PIB per cápita que rodea los 4,500 dólares. Un monto por debajo de los 1,000 millones en inversión extranjera directa en 2019. Una economía que sí es cierto sustenta gran parte de su capital en las remesas, y que a finales del 2019 teníamos una exportación que superaba los 11,000 millones de dólares y unas importaciones que casi rodean los 20,000 millones. ¿Qué ha sucedido durante el COVID? La fortaleza bancaria que ha tenido Guatemala, que ha permitido de que el impacto de la pandemia no sea tan grande. Al día de hoy, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, somos la economía más sólida y quien menos impacto va a tener de cara a los próximos años, producto de la pandemia. Se espera tener un crecimiento por arriba de entre el 1.2 y el 2.2%. Que a diferencia de otras economías a nivel regional es bastante positivo. Como les decía, en Centroamérica el 38.9% de la economía en realidad la fortalece y la desarrolla Guatemala. 4 de cada 10 productos son hechos en Guatemala. Nuestra economía, ¿en qué se sustenta y qué nos ha permitido poder desarrollar? Lo primero, la posición geográfica, que es una posición privilegiada con una extensión territorial entre costa y costa de prácticamente 400 kilómetros. ¿Sí? Tenemos una gran conectividad con 2 aeropuertos internacionales, sobre todo, y ahora mismo se están trabajando proyectos de aeropuertos exclusivos para carga y descarga en temas comerciales, ¿no? Tenemos la segunda mayor operación a nivel portuaria en Centroamérica y una capacidad instalada de energía eléctrica que nos hace sumamente competitivos y nos hace que nos permite podernos proyectar de una gran forma hacia la atracción de inversión extranjera directa por el precio y por la capacidad que tenemos de producir energías. Ahora mismo se trabaja y ya se está alcanzando que el 70% de la energía a nivel guatemalteca sean energías renovables. ¿Cuáles son los accesos a los mercados? Primero, Guatemala, por su posición, tiene acceso al mercado de Hispanoamérica más grande, que es el mercado mexicano, con quien tenemos un tratado de libre comercio. Tenemos acceso a través de un tratado de libre comercio también al mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, un acceso con la Unión Europea, un acuerdo
comercial con la Unión Europea y contamos también con la región centroamericana, que dicho sea de paso, ha impulsado la unión aduanera, que funciona entre Guatemala, El Salvador y Honduras, siendo esta la primera unión aduanera a nivel de América. Prácticamente esto lleva 2 años trabajándose por parte de los 3 gobiernos y al día de hoy hemos alcanzado resultados sumamente importantes. Lo primero de ello, habría que resaltar que entre estos 3 países que se conoce como el Triángulo Norte, ahí radica el 75% de la población. Prácticamente 33 de los 44 millones de centroamericanos se encuentran en estos 3 países, los cuales aportan casi el 50% del PIB a nivel regional y tienen un intercambio comercial superior a los 3.800 millones de dólares. Prácticamente el 77% de los productos tienen libre circulación y el 98% de los aranceles están armonizados. Esta unión aduanera nos ha permitido impactar a nivel comercial de una manera muy positiva, sobre todo en los tiempos de traslados y en los tiempos de trámite, reduciendo de una manera muy significativa los costos para el productor y para el comerciante. Como bien les mencionaba, tenemos acuerdos comerciales con los principales mercados internacionales y no solo acuerdos comerciales, sino acuerdos de inversión, acuerdos que están sustentados en ley, que protegen su capital y protegen la asociación bajo las cuales ustedes formalicen o legalicen la participación de una empresa internacional en Guatemala y en mercado guatemalteco. Ahora bien, ¿qué es lo que exportamos? ¿Qué es lo que importamos? ¿Y cuál es el intercambio principal con España y sobre todo con la Comunidad Valenciana? Primero, Guatemala es sumamente reconocida por algunos productos y commodities generales. Hablar de que la papaya y la sandía son los productos número 2 en Estados Unidos y número 5 a nivel mundial. Somos el primer lugar en cardamomo y arveja china. Somos el primer exportador de banano, plátanos y melones hacia Estados Unidos. El tercer lugar y el 8º a nivel mundial de productores y comercializadores de café y el 4º lugar de azúcar hacia Estados Unidos y el 5º a nivel mundial. Sumado a estos commodities generales, durante los últimos 20 años, Guatemala ha diversificado su oferta exportable en más de 4,000 productos. Eso nos ha permitido que otros sectores que no sean necesariamente el agro se posicionen como por ejemplo el de vestuario y textil, que hoy por hoy es el sector más importante en nuestras exportaciones. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? En pantalla ustedes van a poder ver cómo se ha diversificado la oferta hacia España. Prácticamente pueden ver que lo que son grasas y aceites comestibles superan y casi alcanzan el 60% de las exportaciones de guatemaltecas hacia el mercado español. Lo que es la carne, pescados, mariscos, moluscos y crustáceos superan el 20% de las exportaciones y de esa manera pueden ver que azúcar, camarón y langosta, bebidas alcohólicas, mariscos, café, preparados de frutas, el caucho natural, la semilla, entre algunos otros, son de los principales productos que buscamos no solo reposicionar, sino que buscamos generar mayor venta, porque sabemos de que España es un mercado todavía con muchísimas oportunidades, tanto en la exportación como en la importación. Y dicho sea de paso, España en ese sentido es uno de los principales proveedores de farmacéuticos, de maquinarias y aparatos mecánicos, de productos diversos para la industria química, artículos de vestuarios, pinturas y barnices, materiales plásticos, cerámica, que sabemos que la Comunidad Valenciana tiene mucha producción a nivel de cerámica y que tiene un gran potencial de crecimiento en Guatemala. Bueno, para no extenderme por producto, pero ustedes pueden ver cómo hemos ido diversificando y no necesariamente atendemos los mismos productos, tanto en INPO como en Expo, que se atendían hace 20 años. Con la Comunidad Valenciana, como bien les decía, tenemos unas relaciones muy estrechas en donde el aceite de palma se ha convertido en el principal producto exportable de Guatemala hacia la Comunidad Valenciana. El aceite de palma se utiliza en alrededor del 45% de productos que uno utiliza día a día. Y Guatemala cuenta con todas las certificaciones y el 90% de las plantas de aceite de palma están certificadas con procesos orgánicos.
el tema de las conservas de carnes y pescado, el café, las frutas. Frutas que hoy por hoy nuestra oferta exportable nos permite ponerlas en un mercado como producto fresco, congelado o bien procesado. Y últimamente hemos tenido un incremento importante en la exportación de caucho, maderas y algodón. Esto en cuanto a la parte comercial. Ahora bien, sabemos que Valencia es muy importante a nivel industrial, que se caracteriza por otros temas y otros sectores que no solo es la parte logística, donde pues sus puertos les permiten ser altamente competitivos. Sabemos perfectamente que son una comunidad muy desarrollada, con muchísima inversión en investigación y desarrollo, y que industrialmente son una gran potencia. Por eso mismo, en nuestro afán de identificar oportunidades, hemos realizado unos estudios con la empresa internacional McKinsey, en donde se resaltan 4 sectores: el de fármacos, aparatos médicos, manufactura de aparatos electrónicos y lo que son BPOs y contact centers. Para ser breve, ¿cuáles son las oportunidades en cada uno de estos sectores? Primero, en fármacos, perdón, creo que he movido aquí algo. Permítanme. Perdón. Ahora sí. En materia de fármacos, en realidad es que se han identificado 6 diferentes categorías con muchísimo crecimiento. Crecimiento que se debe a principalmente el consumo de estos medicamentos a nivel regional, a nivel Centroamérica. Sí, que incluso si sumamos Panamá, con quien tenemos grandes relaciones comerciales, estamos hablando de un mercado que si ustedes nos pueden conceptualizar como región, alcanzan los 60 millones de consumidores. Dicho sea de paso, las exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana y el Caribe, hacia el sur de México y hacia Estados Unidos han incrementado en estas categorías. Los 2 segmentos con mayor potencial son los antidiabéticos y los antihipertensivos. Ahora bien, aparatos médicos, que es un sector que también está creciendo muchísimo, prácticamente son 4 categorías las que tienen un crecimiento importante. Todo lo que son aparatos sobre imágenes, que son rayos X, ultrasonidos, cuidados de heridas, todo el tema dental y todas las herramientas que se utilizan para el suministro de medicamentos. En cuanto a manufactura de aparatos electrónicos, está teniendo un alto crecimiento, un gran crecimiento, porque la ley de zonas francas ha permitido incluir algunos de estos subsectores, por lo cual los beneficios fiscales que se pueden otorgar ahora mismo son muchísimo más que los que se podían otorgar con anterioridad. Y a la vez se ha creado un hub, como bien lo mencionaba la embajadora, como parte del programa 2018-2032, que promueve la competitividad. Se ha impulsado un hub en relación al tema de los electrónicos. En ese sentido, lo que es el ensamblaje final y la elaboración y ensamblaje de piezas metálicas y plásticas tienen muchísimo crecimiento de cara de aquí a los próximos 15 años. Todo lo que son los servicios de BPOs y contact centers, todo lo que es la planificación de recursos empresariales, recursos humanos y relación con el cliente ha tenido muchísimo crecimiento, y de igual forma cuenta con una ley específica que promueve los incentivos, de cara a las oportunidades que puedan llegar a los inversionistas. Y un sector que yo no había puesto en las slides anteriores, pero que me gustaría compartirlas, es el de energías renovables. Como bien les decía, Guatemala está apostando mucho por energías verdes, y durante el finales del 2021 y 2022 se va a lanzar un concurso de licitación que representa 375 megavatios y que busca que el 70% de estos 375 megavatios sean energías renovables. ¿Qué es una ventaja de este sector o de esta categoría? Que estos contratos no son elaborados directamente con el sector público, sino que se hace a través de las comercializadoras, que son 100% privados, y que al igual que el resto de sectores busca ser
o generar contratos que promuevan la certeza jurídica para que el empresario pueda llegar a Guatemala y sepa que su inversión está protegida y va a ser valorada, sobre todo a largo plazo. Este contrato de energías renovables tiene un tiempo aproximado de 15 años, con una posible expansión a otros 10. Este sector muy característico, sabemos que exige que hayan este tipo de concursos para que se puedan promover inversiones de este tipo, y por eso Guatemala ahora mismo, que está terminando de trabajar los términos de referencia y ya está en el proceso de relación con el Parlamento, en nuestro caso con el Congreso de la República, ya es el momento en el que lo podemos empezar a anunciar para que los potenciales inversionistas pues se fijen en Guatemala como un destino de este tipo de inversiones. Básicamente, la idea era poderles dar una pincelada general sobre qué es Guatemala, sobre cuáles son las oportunidades que existen en el mercado, tanto a nivel comercial. Nosotros pues promovemos la exportación de la oferta exportable guatemalteca, pero también promovemos el intercambio comercial y sabemos de que España y la Comunidad Valenciana tienen muchísimo que ofrecer, así que pues desde ya me pongo en toda disposición para que este intercambio y esta reactivación económica pueda funcionar de la manera más fluida, y pues sepan que esta embajada está para dar todo ese apoyo y servicio a todos los empresarios. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Carlos y muchas gracias a la señora embajadora. Gracias a todos los asistentes. Disculpar mi interrupción. Yo soy María Montesino, soy compañera de Vicente Mompó, soy de Cámara. Y, bueno, pues en primer lugar quería, mi intervención es simplemente para dar paso al siguiente ponente, pero también aprovecho la oportunidad para agradecer las intervenciones previas y, por supuesto, para animar a todos los asistentes a que vayáis planteando vuestras preguntas y cuestiones, pues a lo mejor más particulares, relacionadas con vuestro propio negocio, con vuestras propias posibilidades comerciales en el mercado de Guatemala, que, como hemos podido ver a través de la intervención de la embajadora y del consejero comercial, pues el país es un país con unas dimensiones determinadas y demás, pero con un potencial importante, con grandes lazos comerciales con el mercado español, y también con, bueno, pues con un enfoque y con una visión más modernizada de la que tal vez algunos de nosotros pudiéramos tener. Así que gracias, Carlos, Mónica, por lo que habéis compartido, y gracias a todos los demás. Quería presentaros al siguiente ponente, que es Carlos Morales. Él es director de la oficina de representación que CaixaBank tiene en el mercado de Colombia. Y pensaréis, si estamos hablando de Guatemala, ¿por qué interviene Carlos en esta ocasión? Bueno, pues Carlos no solo se encarga de la zona de Colombia, sino que también tiene influencia el trabajo que ellos desarrollan en la zona de Centroamérica y Caribe, en CAMCAR. Además, quería brevemente aprovechar este tiempo para hablaros de que la persona que va a estar hoy con nosotros, representante de CaixaBank, es un profesional con más de 20 años de experiencia en lo que sería el asesoramiento y en el desarrollo de actividades en la banca internacional, en banca corporativa, en financiación a empresas. Por lo tanto, creo que es una grandísima ocasión que aunar todo el conocimiento que por parte de la embajadora y por parte del consejero comercial han mostrado con lo que Carlos puede compartir con nosotros. Además, quiero hacer una mención especial al esfuerzo que Carlos está haciendo hoy. Lo está haciendo de forma totalmente libre, pero hay que reconocerlo. Él está en Colombia, allí son las 5 de la mañana. Por lo tanto, Carlos, muy agradecidos, y, bueno, pues como siempre es un placer contar con nuestro partner de referencia, que es CaixaBank, y, bueno, pues con personas tan pues con tanto reconocimiento y con tanta trayectoria profesional como es don Carlos Morales. Carlos, cuando quieras puedes conectar tu webcam. Hola, buenos días. ¿Me escucháis y me veis? Te vemos perfectamente, te oímos perfectamente, y Vale. te acabo de dar al presentador para que compartas la presentación. Perfecto. Puedes ponerla en modo presentación y perfecto. Adelante, Carlos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Y Marian, lo del madrugón de hoy, cuando nos veamos te va a costar una paella, que lo sepas, ¿eh? Perfecto, sin problemas. Buena paella Bueno, valenciana. Gracias, Carlos. a ver si puedo aquí. ¿Veis bien la presentación, cierto? Sí, Bueno, se ve perfecta, Carlos, sí, adelante. vale, muy bien. Oye, pues ante todo, muchas gracias por la oportunidad de poder hablaros y de estar hoy con vosotros en esta jornada organizada por la Cámara de Valencia. Y saludos muy cordiales a la señora embajadora y a las autoridades y a todas las empresas que nos están viendo. Yo soy Carlos Morales, director de la Oficina de Representación de CaixaBank en Colombia, y como ha introducido Marian, pues desde la Oficina de Representación de Colombia llevamos el mercado regional de Centroamérica y el Caribe, ¿de acuerdo? Damos apoyo a todo lo que es la actividad de las empresas españolas, de nuestros clientes en la región, y apoyamos a los compañeros de comercio exterior que a su vez también apoyan a las empresas españolas, a nuestros clientes, ¿vale? La presencia de CaixaBank en las Américas es muy importante a través particularmente de oficinas de representación, ¿de acuerdo? Tenemos 6 oficinas de representación. Aquí en los diferentes colores podéis ver la cobertura que cada oficina de representación da en sus mercados, en sus países de sus entornos regionales. Tenemos presencia en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, en Brasil, en Chile y en México tenemos una presencia muy especial a través del Banco Inbursa, donde CaixaBank posee el 9% del banco, y ahí pues tenemos un equipo de 5 personas atendiendo a empresas españolas. Como he dicho, desde Colombia atendemos a toda América Central y además puedo decir sin riesgo a equivocarme que somos el banco español más activo en América Central, que lo trabajamos muy bien y lo conocemos muy bien, y en particular Guatemala es un país donde somos muy activos y el que visitamos prácticamente un par de veces al año desde hace más de 5 años. La directora de Comercio Exterior para Valencia, para aquellos que no la conozcáis, es Ana María Vidal Piqueras, que aquí en el pie de página tenéis su correo electrónico para cualquier consulta que le queráis hacer en relaciones a comercio exterior, y mi contacto, carlos.morales@caixabank.com. Voy a hacer una presentación breve de solo 6 páginas sobre lo que es Guatemala para CaixaBank y el enfoque que nosotros vemos que las empresas dan al país, y qué grado de conocimiento hay de las empresas españolas con Guatemala, y sobre todo viendo los flujos de operaciones que pasan por nuestras manos, ¿de acuerdo? Si bien quiero hacer una pequeña introducción macro, que evidentemente no va a ser tan profunda como lo que ha hecho Carlos Medrano, que ha hecho una excelente presentación macroeconómica, pero queremos remarcar que Guatemala cuenta con la mayor economía de Centroamérica, representa el 30% del PIB regional. Aquí hay fijaros que con un PIB de 76.000 millones de dólares, y aquí en el gráfico se puede ver la comparación con las otras economías de Centroamérica, ¿de acuerdo? El dato de antes de Carlos era un poco diferente porque creo que no incorporaba Panamá en el análisis, pero bueno, el peso del PIB de Guatemala es del 30%, es decir, que es un peso importantísimo. Guatemala pertenece al Fondo Monetario Internacional, a la Organización de Estados Americanos, a la ONU y al Sistema Integrado de Centroamérica. El PIB en 2020 solo produjo una caída del 2%, es decir, fue uno de los países de América Latina que menos cayó por la pandemia. Es un país macroeconómicamente súper riguroso, por ejemplo, en momentos de... A ver, un momentito. Los déficits fiscales históricos nunca han excedido, por lo general, del 2%. Es una economía muy compleja, muy sofisticada y muy diversificada en muchos aspectos. Recuerda la economía mexicana, evidentemente a una escala más pequeñita, pero con todos
el desarrollo y la sofisticación de lo que es México. Guatemala es un país en este sentido muy importante y muy fuerte. La deuda se encuentra a niveles de solo el 32% del PIB. El PIB per cápita es de $4.600 anuales. En 2020 las importaciones ascendieron a 18.000 millones de dólares y las exportaciones a 11.500 millones de dólares. Tiene una entrada diversificada y constante de flujos en divisa que incluyen capital privado. A ver, estoy apartando aquí lo de la presentación. Que incluyen capital privado. Este capital privado, el 95% son préstamos que recibe Guatemala del exterior y transferencias y donaciones, principalmente remesas de Estados Unidos, que es un capítulo muy importante. Todas estas fotografías que vais a ir viendo durante la presentación son fotos tomadas por mí en los diferentes viajes que he estado en Guatemala, ¿de acuerdo? Como he dicho, la entrada de flujos en divisa en 2020 ascendió a más de 38.000 millones de dólares. Casi 15.000 millones fueron capital privado. En este sentido, como hemos dicho antes, el 95% fueron préstamos y nosotros podemos decir con mucho orgullo que CaixaBank el año pasado aportó a la economía guatemalteca en préstamos 85 millones de dólares para apoyar al comercio exterior que realizan los bancos guatemaltecos, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros prestamos el 0,60% de los préstamos que recibe Guatemala a nivel mundial. 11.500 millones de dólares por exportaciones y 11.340 millones por entrada de divisas por remesas familiares. La inflación del país está relativamente controlada a lo largo del tiempo, con unas cifras alrededor del 5%. La moneda es el quetzal, goza de una estabilidad cambiaria muy aceptable en los últimos años. Ha oscilado en una franja de entre un máximo de 7,27 quetzales dólar a un mínimo de 8 quetzales dólar. Están actualmente en unos 7,74 quetzales el dólar. Destacamos muy particularmente el potencial turístico del país con sus paisajes naturales, su fascinante ciudad de la Antigua y sus maravillosos volcanes. La matriz energética del país ha cambiado radicalmente en los últimos años. El 92% de la energía es de origen renovable, ya sea hidráulico, eólico o geotérmico, y ha pasado viniendo de ser el 85% que antes era de origen fósil. En esta slide voy a presentar lo que es básicamente los principales bancos de Guatemala con los que se genera prácticamente el 90% del comercio exterior que pasa por nuestras manos, ¿vale? Y que muchas veces nuestros clientes nos preguntan, oye, ¿este banco qué tal? ¿Cómo funciona? ¿Este banco es grande, es pequeño? ¿Qué protagonismo tiene en el sistema financiero guatemalteco, que voy a cobrar o voy a pagar por aquí? Pues bueno, estas son las principales entidades guatemaltecas. Y para destacar lo que es el sistema financiero guatemalteco, Guatemala tiene un sistema financiero grande, diversificado y robusto, con unos activos de 55.000 millones de dólares sobre los 275.000 que tiene Centroamérica, es decir, el 20% del total. Solo le superan Panamá, que como sabéis es un centro financiero internacional con 115.000 millones, Costa Rica 48.000 millones, Honduras 29.000 millones, El Salvador 20.000 millones y Nicaragua 7.000 millones. Es decir, que los bancos guatemaltecos en el contexto regional son bancos grandes y punteros. Los activos del sistema financiero representan el 72% del PIB, lo que denota un recorrido todavía amplio para seguir creciendo. Los bancos guatemaltecos son modernos y con un grado de sofisticación elevado en su contexto regional. Los tres primeros bancos son de capital local, su primer banco es privado y el segundo de propiedad estatal. Y los tres primeros bancos son grandes en su contexto regional. Cabe destacar la presencia de la banca extranjera, muy particularmente de la banca colombiana, a través del Grupo Aval y del Grupo Bancolombia. Grupo Bancolombia está presente en Guatemala a través del Banco Agromercantil y Grupo Aval está presente en Guatemala a través de su filial Banco de Bogotá, que a su vez tiene las filiales del Grupo BAC, Banco de América Central, en Guatemala. ¿De acuerdo? Aquí veis en el ranking los 7 bancos. El más grande de lejos es Banco Industrial, es un banco muy grande y un gran banco muy
muy puntero, con unos activos de prácticamente 15.000 millones de dólares y un rating BBB-. Lo que son las operaciones de comercio exterior que nos encontramos con Guatemala y la experiencia que nosotros tenemos de las operaciones que pasan por nuestras manos es que la relación económica con Guatemala en términos de intercambios comerciales es modesta, con unas exportaciones de solo 204 millones y unas importaciones de 208 millones en 2020. La verdad que en 2020 la caída de flujos tampoco fue muy significativa a pesar de la pandemia, porque los flujos en sí tampoco es que sean muy grandes, ¿de acuerdo? Lo que denota una posibilidad, a nuestro entender, que se puede crecer, ¿de acuerdo? Es un país que entendemos que en lo que es su contexto y por la importancia relativa de su economía, es un país con el que España tendría fácilmente recorrido para crecer a poco que las empresas estudiaran un poco el país. Los flujos de pagos entre los dos países por este motivo es modesto y por lo general se emiten y reciben muy pocos créditos documentarios entre España y Guatemala, aunque las estadísticas de Traffic Watch de SWIFT denotan que sí existen algunas operaciones de cartas de crédito. En cuanto a la actividad de licitación y contratación de obras en el país, sí se observa una actividad española más dinámica que la de import-export. Esto se evidencia en la apertura de garantías internacionales que se emiten de España a Guatemala. Si bien he dicho que la actividad de import-export es modesta, lo que son las garantías, las contragarantías que se emiten de España para Guatemala son relativamente importantes en comparación, aunque tampoco es que sean muchísimas, ¿de acuerdo? CaixaBank es la primera entidad española en la emisión de garantías internacionales a Guatemala, con una cuota de mercado que oscila entre el 60 y el 66% según el año. Lo anterior se explica por tener una excelente relación y conocimiento de los principales bancos guatemaltecos a los que visitamos personalmente cada año. Adicionalmente, CaixaBank apoya a los bancos guatemaltecos en proveer liquidez para sus operaciones de comercio exterior. Como hemos explicado, el año pasado prestamos a los bancos guatemaltecos 85 millones de dólares en 5 operaciones. Este apoyo es muy apreciado por los bancos del país y facilita la reciprocidad de negocio. Desde CaixaBank tenemos un conocimiento de Centroamérica y en particular de Guatemala muy por encima de la media de otros bancos españoles que están centrados muy a menudo en países más grandes y otras regiones. Adicionalmente, y esto quiero remarcar que es muy importante, desde CaixaBank participamos en los programas de comercio exterior del Banco Mundial a través de su Corporación Financiera Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esto hasta aquí ha sido mi presentación, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo, como resumen y cierre de la presentación, es decir que el mercado centroamericano creemos muy desconocido por la empresa española y el mercado guatemalteco también, ¿de acuerdo? Seguramente Guatemala como país es el que ofrece más oportunidades por ser una economía real y un mercado interno muy grande en su contexto regional, y pensamos que a poco que las empresas españolas conocieran estos mercados y este país, su actividad exportadora y importadora fácilmente podría crecer. Esto pues lo puedo decir por nuestra propia experiencia. Eran países que desde CaixaBank antiguamente no conocíamos y a poco que nos hemos puesto, pues hemos sido protagonistas en todo lo que es el tema de licitaciones y acompañamiento de nuestros clientes. Así que bueno, que nuestra apuesta es decidida por estar en Guatemala y en todo Centroamérica. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Carlos. Pues invito a que tanto Mónica como Carlos conecten su webcam y a ver. Bueno, estoy invitando a los ponentes, a los asistentes para que planteen sus preguntas. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla de Carlos.
Y bueno, pues simplemente por el momento no hay ninguna pregunta, pero creo que ha sido un webinar muy interesante. Voy a dejar un poquito de margen para ver si alguien, con respecto a sus casos particulares, quiere colaborar. Yo sí que me gustaría, bueno, mira, ya hay una primera pregunta que es de Laura y la vamos a plantear. ¿El sector de la construcción a qué niveles actuales de crecimiento se encuentra y cuáles son las perspectivas de futuro? No sé si Carlos Medrano o doña Mónica hablan de la construcción. No sé si tenemos información actualizada sobre esto. A ver. Perdona, Manel, al menos yo te escuché un poco entrecortado. Me quedé con el tema de la construcción, ¿no? No sé si fui solo yo o no, pero no sé si podría replantear la pregunta. Claro, por supuesto. Laura Fito nos plantea la siguiente pregunta. ¿El sector de la construcción a qué niveles actuales de crecimiento se encuentra y cuáles son las perspectivas de futuro? Ok. Si la embajadora Bolaños me lo permite, quisiera comentarles, a ver, la construcción es una de las industrias bastante fuertes en Guatemala, es un sector que ha tenido muchísimo crecimiento. No podría dar o no me atrevería a dar ahorita un valor sobre el crecimiento como tal que ha tenido, digamos, por los últimos años. Sin embargo, durante incluso la pandemia, se consideró uno de estos como parte de los sectores prioritarios, porque es tanto el crecimiento que está teniendo no solo la ciudad de Guatemala, sino las ciudades alrededor, que ahora mismo es una de las industrias que genera mayor empleos formales y que está aportando muchísimo en temas de cadenas de valor a nivel general. Guatemala a nivel industrial se centraliza mucho en la capital, y parte del trabajo y de los esfuerzos que han hecho tanto el gobierno central como los ayuntamientos es poder desarrollar nuevos focos, tanto de vivienda como a nivel de producción. Entonces, sí se está descentralizando muchísimo todo lo que es la construcción a nivel general, o sea, construcción de vivienda, construcción de empresa, y tratar de generar nuevos polos económicos a nivel país. Entonces, como bien les decía, podríamos consultarles y con muchísimo gusto yo me comprometo a hablar con la Cámara de la Construcción, porque si es un segmento importante, yo los puedo vincular con las diferentes empresas grandes en Guatemala, y tenemos específicamente una cámara de construcción con quien nos podríamos ligar y que seguramente tienen toda la data que les pueda servir como análisis e investigación de mercado. Muy bien. Perfecto, Carlos. No sé si, Carlos Morales, quieres decir algo más con respecto a la situación de la construcción, si hay algo que... Vamos a ver, en lo que es construcción civil, ¿de acuerdo? Evidentemente, desde España como CaixaBank no intervenimos, ¿de acuerdo? Lo que sí que vemos es una construcción, pero de infraestructuras relacionados sobre todo con obras, infraestructura energética, hidráulica. Esto sí que estamos viendo que hay una inversión y un movimiento muy importante, ¿de acuerdo? Pero lo que es mercado de construcción civil, pues no estamos metidos en ese negocio. Bien. Pues, doña Mónica Bolaños, no le he dicho nada porque han planteado otra pregunta que creo que esta puede ser que vaya dirigida directamente a usted, y si no, pues discúlpeme que me dirige directamente. Luis Saiz pregunta, ¿cuándo se tiene previsto un tratado de libre comercio entre Guatemala y España? Buenas, gracias. No, existen ya tratados tratados de la Unión Europea, que es como España es parte de la Unión Europea, pues ese tratado de asociación con la Unión Europea y Centroamérica que tenemos, pues es un
instrumento que nos ha estado ayudando mucho para promover, pues por supuesto, los negocios con España y con el resto de países de Europa. Claro que siempre hay convenios de acuerdo a las necesidades que se pueden negociar pero sin embargo, hasta este momento lo que les puedo confirmar es de que nos regimos y estamos aplicando nuestro tratado de asociación con la Unión Europea y Centroamérica. Nada, era una pregunta relativamente fácil de contestar, pero no era tampoco, claro, como a veces hay novedades o tal, me imagino que por ahí también iba la pregunta. Bueno, hay otra pregunta de Vicente Sales, que nos dicen, ¿podrían desarrollar más eso de que han comentado sobre los proyectos de infraestructura hidráulica? Al final, yo os transmito la pregunta, pero creo que también, como bien ha dicho Carlos Medrano, yo os voy a facilitar los contactos de todas las personas implicadas en la jornada de hoy y estos temas a lo mejor más específicos o más en profundidad tal vez se tengan que tratar en consultas más individualizadas. Pero bueno, si alguno de vosotros quiere hablar sobre el tema de la infraestructura hidráulica, citarlo por encima, pues bienvenido sea. Yo creo que, creo que Carlos Morales fue pues quien mencionó el tema muy específico y luego desde la banca seguro que tiene muchísimo que aportar. Desde nuestro conocimiento les comento, gran parte de la energía hidráulica que se produce en Guatemala, o más bien, gran parte de la energía que se produce a nivel Guatemala es mediante métodos hidráulicos. De hecho, es el mayor número de plantas de este tipo a nivel nacional. Si la memoria no me falla, hoy por hoy contamos con 7 diferentes plantas, ¿verdad? Y dentro del proceso de licitación que yo les mencionaba, está sujeto a que pueda ser el 70% de energías renovables. Ahí aplica muy bien lo que son energías hidráulicas, entonces podría ser una apuesta a futuro el interesarse más, aparte de que el sector energético está sumamente organizado, tanto a nivel de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que le pueden dar toda la data y todo el soporte desde la perspectiva pública, y a nivel privado se cuenta con AGER, que es la Asociación Generadora de Energías Renovables, que aglomera a estas instituciones. Entonces, algún detalle técnico podríamos redirigirlo a esas instituciones para darles puntualmente lo que ustedes necesiten, pero que es una gran parte, un soporte de la producción y generación de energía. La energía hidráulica está ahí y es la más fuerte a nivel local. Yo quería añadir que una forma de empezar en los países, y evidentemente en Guatemala también, es acompañar a las empresas españolas que ya están con negocio y con importantes proyectos en el país, ¿de acuerdo? Yo no puedo decir nombres de qué empresas españolas ahora mismo están con muchos contratos en Guatemala por temas de confidencialidad, porque son operaciones que pasan por nuestras manos, pero bueno, puedo decir que una de ellas es una gran empresa de tecnología del IBEX 35 y otra constructora también del IBEX 35. Y a veces pues nos encontramos que empresas que dan servicios auxiliares a estas grandes compañías en España se aproximan a ellas y les preguntan por los mercados y las propias empresas españolas que están contentos con estos proveedores en otros países o en España, les dicen, oye, pues me podrías hacer esto o me podrías hacer aquello en Guatemala. Entonces, esta podría ser una forma de entrar y como han entrado otras empresas españolas en otros mercados, acompañando o yendo un poco a rebufo de las grandes compañías, haciendo subcontrataciones y diferentes tipos de servicios auxiliares. Es decir, que no se tiene que ir a Guatemala a hacer la gran represa, porque esto es muy complicado y solo grandes compañías pueden hacerlo, pero a lo mejor sí que puede estar subcontratado en algún aspecto de la represa o de las turbinas o de cualquier aspecto de estos. Entonces, yo pienso que para las pymes este es el enfoque, acompañar a las grandes empresas españolas, ir un poco a rebufo para que te abran la puerta. Muy bien, pues hay una última pregunta que os planteo, que yo creo que estaba más dirigida a Carlos Medrano.
o a la señora embajadora. ¿Qué productos alimenticios españoles que aún no se comercializan en profundidad en Guatemala tendrían oportunidad? Aparte de los supermercados del grupo Walmart Page, ¿serían interesantes para distribuir productos españoles? Ok, les comento las líneas en general. España tiene un alto reconocimiento a nivel de Guatemala, sobre todo por los productos como el aceite de oliva, los embutidos, que ya sabemos de que son muy característicos de aquí. ¿Qué es lo que sucede? Son productos que usualmente se comercializan a través de canales muy específicos, distribuidoras o tiendas especializadas en productos españoles o europeos. Aparte de los canales de distribución, como bien lo mencionaba la persona que hizo la pregunta, que son los canales de mayoreo, como un Walmart, por ejemplo, para nosotros que sería un supermercado La Torre, que son las principales dos actores. ¿Qué es lo que sucede? Para ingresar a estas líneas, lo que necesitamos es precios más competitivos. ¿Sí? Tener productos con un costo un poco más competitivo. No, el arancel en realidad es que no castiga tanto porque, como bien lo mencionaba la embajadora, hay un acuerdo un tratado de libre comercio que permite que los costos de arancel no sean tan altos y en la mayoría de las categorías ya está desgravado hasta un 0%, pero precios mucho más competitivos porque los canales en Guatemala tienden a ser canales mayoristas y populares. Entonces, eso es lo que sucede. Las líneas, digamos, de tiendas especializadas ya están, no quisiera decirlo así, pero de alguna manera están saturadas. Pero se pueden identificar productos de consumo popular y tratar de ingresarlos por medio de esos canales que serían más al mayoreo. Y dicho sea de paso, les comento cómo trabajamos y aprovecho para anunciarlo, ¿no? España tiene una cámara de comercio oficial española en Guatemala. Entonces, pues por respeto y reciprocidad, la forma que lo hacemos es que cuando hay alguna empresa española interesada en posicionar productos en guatemaltecos, nosotros les podemos ayudar en tema de investigación de mercado, en data general, que a ustedes les sirvan como una primera base. Pero luego nosotros los trasladamos y les referimos directamente a la oficina de España en Guatemala. Ellos están a la atención de empresas españolas precisamente y forman parte de esa red de la Cámara de Comercio. Entonces es un canal muy poco conocido y que ellos les pueden ayudar muy bien porque tienen todo el know-how. Por nuestra parte, nosotros tenemos un programa de compradores españoles que estén interesados en traer producto guatemalteco hacia España y que muchas veces se nos dificulta a veces llegar precisamente al distribuidor de ciertas categorías, así que si dentro de las empresas hay personas interesadas en algún producto específico o quiere conocer esa diversidad de productos exportables de Guatemala, pues por supuesto que nosotros los podemos incluir a este programa de compradores, ¿no? Pues sí, puede ser muy, muy indicado porque además yo creo que, como hemos trasladado anteriormente, son preguntas muy concretas porque no podemos aventurarnos a decir cuál es el producto más indicado. Esto hay que hacer un análisis previo del mercado, por supuesto, y también de la empresa española que quiera abordar este mercado, de sus capacidades y demás. Así que, Carlos, gracias por esa información que nos has proporcionado, que efectivamente es muy útil porque, claro, pues esas son las vías, los cauces para poder acceder al mercado y la respuesta que se ha ofrecido pues es muy clara, pero efectivamente al final tendríamos que ir viendo caso a caso las posibilidades en el mercado. Claro. Pues en principio ya no hay más preguntas. Yo quería nuevamente públicamente agradecer a la señora embajadora, a don Carlos Medrano, a don Carlos Morales la participación y la interesante intervención que han hecho o que habéis hecho durante la mañana de hoy. Tendréis una encuesta de satisfacción todos los asistentes a la jornada porque nos gustaría saber qué os ha parecido, qué aspectos quisierais conocer más en profundidad sobre el mercado de Guatemala. Y nos comprometemos a pasaros el contacto de las 3 personas que tenemos compartiendo la pantalla conmigo para que cualquier duda o cualquier cuestión que queráis profundizar, pues ellos os puedan ayudar.
Por parte de Cámara Valencia, muy agradecidos a la embajada, muy agradecidos tanto a Mónica, a Carlos, como a CaixaBank, a Carlos Morales. Gracias por ese madrugón que has tenido que hacer hoy por nosotros. Y bueno, pues os emplazo, como bien ha dicho la directora de Internacional de la Generalitat Valenciana y el coordinador del Departamento Internacional, a una pronta visita y una pronta celebración en persona aquí en Cámara o donde sea posible, para podernos ver, conocer y poder ofrecer a las empresas las soluciones a sus negocios internacionales. Gracias a todos y que tengáis un buen día. Gracias a Muchísimas vosotros. Muchas gracias Gracias. a todos por su atención. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias, Mónica. Gracias, Carlos. Hasta luego, Carlos. Un saludo.